Buenos días a todos, soy Adrián Balfagón, soy experto en compra pública de innovación y vamos a dar paso al siguiente bloque, que es uno de los más importantes del proceso de una consulta preliminar al mercado y que, bueno, pues es la pieza clave para que todos los proponentes, todas las empresas podáis participar con vuestras ideas innovadoras. Como ya sabéis, pues os recuerdo, en la base de publicación en el perfil del contratante y en la página web del proyecto, pues tenéis este formulario, que hay dos vías de cumplimentarlo, como aparece en las bases, y en la página web tenemos a través del documento Word el anexo 2, el formulario de participación, que lo podéis rellenar y enviarlo a través de los correos electrónicos que ponemos a disposición en las bases de la consulta. Y también hay otra vía, que es la página web, que seguramente que habéis podido entrar y habéis chequeado. Tenemos un formulario de participación en la propia página web y os recomendamos que lo hagáis a través de la página web. Seguramente que sea mucho más sencillo para vosotros el articular la propuesta innovadora a través del formulario de la página web. Que os recuerdo que el enlace es pibicraproject.com. A continuación, os vamos a comentar, sobre todo explicaros los pasos que tenéis que afrontar para participar en el proceso de la consulta, que os recuerdo que finalizará el plazo el próximo 24 de junio. Haremos en esta parte del taller un breve repaso por lo que ya comentó mi compañero Manuel Varela en la jornada de presentación del pasado día 1 de junio, y donde incidiremos más en el formulario de participación, en el anexo 2 de las bases de la consulta, y que es obligatorio su cumplimiento para participar en este proceso de consulta preliminar al mercado por todos los proponentes. Como os comentaba, este es el documento clave a través de la cual Fundación Progreso y Salud y el equipo técnico de Pibrica podrá analizar la situación del mercado y de la innovación en torno al reto que se plantea, que es la plataforma de soluciones inteligentes de inteligencia artificial basadas en Big Data para el cribado de cáncer en Andalucía. Como veis, pues recordaros lo que comentamos en la jornada del pasado 1 de junio, en el que ya tenemos una consulta preliminar al mercado publicada. Os vamos a comentar cuál es el objetivo de esa consulta preliminar al mercado, cómo vosotros como participantes, como proponentes, podéis enviar una solución innovadora para nosotros analizarla y ver cuál es la situación del mercado en ese sentido. Y por último, pues os explicaremos igualmente los próximos pasos y sobre todo la parte central de este bloque, que es ir pregunta por pregunta del formulario para que no tengáis dudas a la hora de afrontar y de cumplimentar este formulario de participación, el anexo 2 que aparece en las bases de la consulta. Simplemente recordaros, y esto que sea un recordatorio de lo que comentamos el día 1 en la jornada de presentación, efectivamente, y José María ya lo ha comentado en la introducción, el proyecto pues fue previamente diseñado, fue previamente pues presentado una convocatoria de financiación de la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Conocimiento, donde había unos fondos, el Fondo FEDER regional, para abordar proyectos innovadores en ese sentido. Entonces, el diseño de este proyecto es previo, en el que, pues, como ha comentado José María y el equipo Marcial y el equipo técnico que ha estado trabajando en la definición de este reto y esta necesidad que tiene el sistema para resolverlo a través de innovación, pues previamente está trabajado. Ahora el siguiente paso es, como veis en la diapositiva, es el segundo paso, es realizar la consulta preliminar al mercado. Que realizamos esta consulta preliminar al mercado porque tenemos dudas de cómo abordar esta innovación, cómo abordar el reto o la necesidad que no está cubierta con soluciones de mercado, y queremos cerciorarnos con las ideas que nos lleguen del mercado, pues si lo podemos hacer, cómo deberíamos de hacerlo, y sacar esa licitación de compra pública de innovación con las mayores garantías de éxito. Al final, el objetivo final de todo este proceso de consulta preliminar al mercado es recabar la mayor información, que ya ha comentado José María,
para para ponernos a escribir ese pliego de compra pública de innovación y que tengamos claro lo que tenemos que comprar, ¿vale? Y sobre todo que el objetivo final, que tengamos un producto y un servicio innovador que esté resolviendo la necesidad o el reto que hemos planteado inicialmente. Una vez que finalice la consulta, pues efectivamente estaremos en disposición de pasar a la siguiente fase, hoja de ruta del proyecto, que es la elaboración de ese pliego de compra pública de innovación. Es cierto que cuando se inicia la definición de este proyecto, pues claramente consideramos que el mercado podría estar resolviendo esta necesidad, pero tenemos que hacer previamente ese check con todos vosotros, con los proponentes, para ver en qué situación nos encontramos y efectivamente a partir de esa información pues podremos definir el tipo de compra que vamos a realizar con sus especificaciones funcionales, etcétera. Y por último, en la hoja de ruta que aparece aquí a continuación, pues estaríamos pasando, una vez que tengamos el pliego de compra pública de innovación, pasaríamos a la evaluación y a la adjudicación de ese contrato de compra pública de innovación, que es la parte que os interesa y que finalmente estéis en este proceso porque veis que al final de toda esta hoja de ruta hay una licitación importante con un presupuesto que ya ha comentado Marcial, importante para resolver la necesidad no cubierta. Simplemente recordatorio que lo comentamos en la jornada de presentación el día 1 de junio, pues básicamente el tema de la consulta primera de mercado, dónde se encuadra y por qué realizamos este tipo de consultas, qué nos dice la ley de contratos del sector público a ese sentido y sobre todo para que entendáis por qué lo realizamos y la vinculación que tenemos o que tiene Fundación Progreso y Salud y el equipo técnico del proyecto a la hora de abordar este proceso de contratación. Lo primero de todo, recordaros que la consulta primera de mercado es un instrumento que está recogido en la Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 115. En este artículo, simplemente para pasar por encima, lo que nos dice este artículo básicamente es que los órganos de contratación pues podrán realizar cualquier estudio de mercado y dirigir consultas a operadores económicos que estuvieran activos en el mismo con la finalidad de preparar lo que os he comentado, correctamente las futuras licitaciones y sobre todo, y lo importante también, es informar a los operadores económicos acerca de los planes y requisitos que exigirán para concurrir al procedimiento. También nos indica ese artículo 115 que cuando el órgano de contratación haya realizado las consultas preliminares al mercado a los que se refiere este artículo 115, pues tendrá que informar al mercado a través de un informe de conclusiones las actuaciones realizadas a través de todo el proceso, a lo largo de todo el proceso de la consulta. También, con carácter general, este artículo nos indica que el órgano de contratación elaborará esos pliegos, ese pliego de contratación pública, teniendo en cuenta los resultados de esta consulta realizada, ¿vale? Esto es muy importante porque el informe final que publiquemos al final de este proceso pues nos va a dar una información de cómo van a ir a configurarse las futuras licitaciones o la licitación de compra pública de innovación. Y esa licitación de compra pública de innovación, cuando se publique esa licitación, pues recogerá parte de lo que se decía en el informe de las consultas. Lo que nos dice el segundo punto del bloque de esta slide, efectivamente, el proceso de consulta primera de mercado nos permite establecer un diálogo abierto con el mercado, facilitando que los propios interesados propongan pues, alternativas. Es decir, nosotros tenemos que preguntaros ahora. Lo que hemos puesto encima de la mesa son las piezas. Marcial, como muy bien ha comentado en su bloque anterior, pues ha puesto encima de la mesa todas las piezas en las que estamos pensando y que queremos dar solución, queremos resolverlas a través de la innovación. Por ello, ahora la palabra la tenéis vosotros a través de esta consulta preliminar de mercado, a través del formulario de participación en el que tenéis que reorganizar esas piezas y ofrecernos una idea innovadora de cómo abordar esa innovación, cómo abordar ese reto o esa necesidad no cubierta con soluciones actualmente de mercado y que pues con esa información podamos establecer ese pliego, esa licitación de compra pública
de innovación. Por último, y sin no detenerme mucho más en este slide, es importante lo que aparece en el tercer bloque, que no es vinculante en ningún caso si no se genera interés o la consejería puede existir en cualquier momento. Si no hay compromiso, no hay ideas innovadoras del mercado. Es decir, no obliga, pero efectivamente si la consejería tiene la intención de licitar y ha puesto en marcha este proyecto para licitar un reto, una necesidad que tiene en el sistema y conseguir un nuevo producto innovador que se lo resuelva. Así que la filosofía, la definición desde un punto inicial es que estamos haciendo esto porque finalmente va a haber una licitación y alguien en el mercado nos va a resolver la necesidad que tenemos en estos momentos. A continuación, aquí un poco pues, recordar los objetivos principales de la consulta, que como os comentamos el día de presentación, es pues, determinar los aspectos clave de una futura licitación. Recordaros, y esto es muy importante, que necesitamos, lo primero, definir los requerimientos funcionales que constituirán el objeto del contrato y el modelo de explotación. Es decir, esta consulta me va a permitir dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que voy a contratar? Tengo que tener claro qué cosa voy a contratar, si es un servicio, si es un producto innovador, con qué características, etcétera. Necesito saber qué voy a contratar y eso me lo tenéis que decir los proponentes que estéis participando en esta consulta y me van a permitir definir ese objeto. Importante también, ¿quién lo puede proveer? Es decir, de cara a establecer unas solvencias en los pliegos, pues necesito determinar vuestra capacidad de resolver esta necesidad. Y por eso en el formulario anexo 2 que a continuación vamos a presentar vais a ver preguntas que van relacionadas con el tema de la solvencia, ¿vale? Pues la capacidad de hacer I+D, las facturaciones, luego lo vamos a ver en detalle. Importante también el tercer apartado, que es cómo escoger la mejor oferta. Necesito identificar en las propuestas, en las ideas innovadoras que nos paséis, qué apartados son claves de la propuesta innovadora para luego yo analizar en base a un pliego, en base a unos criterios, para ver cuál sería la mejor oferta en base a esos criterios. Pues a través del formulario también hay preguntas estratégicas que nos van a permitir configurar el apartado de criterios que van a ser los criterios en el futuro de adjudicación de esa licitación. Muy importante, porque esto determina también si una empresa o una entidad va a una licitación o no va a una licitación, es cuánto costará. Nosotros tenemos un presupuesto que os recordamos que contamos con un presupuesto de 3,7 millones de euros para el proyecto en su totalidad, con al menos un 30% va a ir dirigido a licitación de compra pública de innovación, ¿vale? Y esto es importante que lo tengáis en consideración. Definir el presupuesto adecuado, mínimo, pues es fundamental. Aquí luego lo comentaremos, pero las empresas tenéis que ser y las entidades que participéis en este proceso de consulta, ahora pues tenéis que determinar un presupuesto. Por favor, nosotros como consultora pues jugamos también al juego de muchas veces en licitaciones o en procesos de consulta inflar los precios y luego en la licitación pues ya haremos la rebaja oportuna. Aquí os hago la primera recomendación. Poner un presupuesto ajustado, es decir, ajustado a lo que realmente valdría desarrollar este proyecto innovador, ¿vale? ¿Por qué? Porque en base a este presupuesto pues vamos a configurar la licitación. Y si imaginaros que el mercado no se eleva mucho ese presupuesto, pues a lo mejor puede ser que coja el riesgo diferentes componentes del reto. Es decir, si el mercado no sube el precio y no tenemos presupuesto suficiente por lo que nos está diciendo el mercado, pues a lo mejor tenemos que eliminar o reducir componentes de nuestro reto, cosa que a lo mejor a las entidades que estéis participando en esta consulta primera de mercado no os interesa, ¿vale? Esto voy a incidir mucho a lo largo de la sesión de hoy, porque es importante para nosotros y como experiencia de otros procesos está siendo bastante, pues, cuando recibimos formularios en este sentido,
pues las empresas nos dais un presupuesto bastante elevado y que a lo mejor seguramente si estuviéramos en fase de licitación sería un presupuesto mucho más bajo. Entonces ahora, y también la segunda recomendación que os doy a continuación es que no hay propuestas innovadoras que nos enviéis malas o buenas. Lo que queremos es que nos deis información verídica, que nos deis información válida para que nosotros podamos despejar las dudas que tenemos en esta diapositiva. Y eso es lo más importante, es decir, no hay unos criterios de evaluación de las propuestas en la consulta preliminar al mercado. Y esto es muy importante porque muchas empresas nos comentáis en la parte de preguntas y dudas que cuáles son los criterios que va a haber para analizar estas propuestas. Aquí no hay propuestas buenas ni malas. Simplemente hay propuestas que van orientadas a resolver el reto y que nos parecen, no nos van a parecer ni buenas ni malas, simplemente que cuanto más detallado nos dé la información, pues a nosotros nos va a facilitar la vida a la hora de articular el siguiente paso, que es la elaboración de ese pliego, de esa licitación de compra pública de innovación y sacarlo y adjudicarlo lo antes posible. Por último, hay un último bloque aquí que es muy importante, que es el tema de la propiedad intelectual. Algunos de vosotros, pues imagino que partiréis de un conocimiento persistente, protegido y que a lo largo del proceso de ejecución del proyecto innovador, pues vais a generar un nuevo conocimiento que habrá que regularlo. Por ello, pues os vamos a preguntar en el formulario de participación que debemos tener en cuenta en relación a la propiedad intelectual, definir aquellos aspectos relativos a la propiedad intelectual que afecten al proyecto innovador. Por ello, y ya para cerrar esta slide, es muy importante detallar todas las preguntas que aparecen en el formulario, en el anexo 2, el formulario de participación. Y vais a ver que muchas de las preguntas que aparecen en este formulario están relacionadas con los campos que aquí estamos comentando. Simplemente por recordar, aquí en la consulta primera de mercado de Pibicra, los documentos que estamos manejando y un poco recordatorio para todos los participantes. Como sabéis, está publicado ya el anuncio de la consulta desde el pasado 1 de junio, en el que damos audiencia a través del perfil del contratante de la Junta de Andalucía. Pues publicamos este anuncio de la consulta con sus bases de participación, el reto y el formulario de participación, tanto de propuesta innovadora como un formulario para recoger todas las dudas acerca del proceso de la consulta o incluso para recoger dudas técnicas del reto que estamos planteando. Entonces, básicamente tener en cuenta los documentos que ya están publicados en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía. Si tenéis algún problema a la hora del acceso al perfil del contratante de la Junta de Andalucía, en el apartado de consultas preliminares al mercado, sobre todo en el de Pibicra, intentar cambiar al navegador, porque, por ejemplo, personalmente yo he tenido algún error con Google Chrome, pero con Internet Explorer no hay problema en la descarga de esta documentación. Entonces, bueno, pues si tenéis algún problema, probar con diversos, con otro explorador para descargaros la información. Por otro lado, también tenéis colgada información en la página web del proyecto Pibicra. También aquí hago un pequeño guiño al evento del pasado 1 de junio, que tuvimos bastante asistencia, como ha comentado José María, pero a los que no pudisteis asistir al evento, vamos a colgar próximamente en la página web los vídeos de la jornada de presentación del pasado día 1. También colgaremos esta sesión que está siendo grabada y que la colgaremos en la página web del proyecto. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta los documentos que estamos manejando en proceso de consulta preliminar al mercado, que es las bases de la participación, el anexo reto, que ahí está descrito lo que nos ha comentado Marcial y Román, y ahí pues vais a ver el estado del arte, los antecedentes, objetivos, cuál es la necesidad no cubierta, cuáles son los resultados que se esperan de este proyecto, de resolver este reto y también los indicadores o impactos que esperamos.
Aparte de ello, pues el formulario que os he comentado de participación y el formulario de recoger dudas y preguntas acerca tanto del proceso como del reto. Básicamente, también recordaros momentos claves del proceso de la consulta, informaros que tenemos como tres aspectos a tener en consideración. Es decir, durante todo el proceso de consulta primera de mercado en el que estamos amparados en este momento y que damos el pistoletazo de salida el día 1 de junio, durante el desarrollo de todo el proceso de consulta se podrá publicar información relativa a los avances de la consulta o cualquier información adicional que se considere que es importante para los proponentes. Imaginaros que hay una actualización del reto porque no hemos tenido en consideración un apartado que es importante, por ejemplo, en el apartado de inteligencia artificial y que las empresas, los proponentes tenéis que tener en consideración. Estamos habilitados para subir esa información, actualizarla a través de la página web del proyecto y que, bueno, pues tendréis que estar pendientes. Nosotros, en la medida de lo posible, vamos a avisar a todos los proponentes de cualquier cambio que sea importante en el proceso de consulta. Si tenemos que actualizar el reto, pues os enviaremos una comunicación al respecto. Pero en ese sentido, tercera recomendación es que estéis muy pendientes también de la página web, que va a ser nuestro canal de subida de documentación de todo el proceso de la consulta preliminar al mercado de Pibirica. En segundo lugar, lo que os comentamos, el órgano podrá contactar con los participantes concretos para recabar información, aclarar dudas o solicitar demostraciones. Lo importante aquí es que estéis en disposición de, ahora comentaremos en los próximos pasos, que los operadores del mercado van a estar, tenéis que estar pendientes de cualquier comunicación para, oye, pues tenemos que, cuando recibamos las ideas innovadoras, pues si empecemos a analizarlas, seguramente que nos surjan dudas acerca de estas ideas y que queramos hablarlo con vosotros a través de un formato entrevista o incluso por correo electrónico, indicaros qué dudas tenemos al respecto. Entonces, podemos establecer ese contacto con todos los participantes. La Ley de Contratos del Sector Público en el artículo 115 nos está habilitando para recabar información de cualquier formato del mercado, es decir, os podemos llamar, os podemos mandar correo electrónico, etcétera. Entonces, siguiente recomendación, el contacto que pongáis en el formulario de participación, por favor, que sea la persona encargada de llevar este proceso, es decir, que esté pendiente, que sea un interlocutor que tenga conocimiento del proyecto y que nos pueda dar respuesta de manera inmediata a cualquier necesidad que tengamos en el proceso. Imaginaros también que cambie este interlocutor, avisarnos de que cambie este interlocutor y nosotros actualizamos la información en ese sentido para tener ese interlocutor lo más cercano posible durante el proceso de consulta. Y por último, un momento clave en el proceso de consulta primera de mercado es que se publicará un informe de conclusiones que guiará las futuras contrataciones. Y esto es muy importante porque vamos a dar audiencia de nuestros planes de contratación. Y las empresas, los operadores que habéis participado, pues vais a ver si vuestra idea innovadora se ha tenido en consideración para una futura licitación de compra pública e innovación o por el contrario, pues no se ha tenido en cuenta porque no estaba alineado con el reto, etcétera. Despejan muchas dudas a los operadores este informe de conclusiones de la consulta primera de mercado. Esto es importante, esta slide, recordando lo que comentamos en la sesión del día 1 de junio, pues es una convocatoria abierta que pueden participar tanto personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. Se admitirá presentación de varias propuestas de forma individual o conjunta. Es decir, yo siempre digo en estos procesos de consulta primera de mercado en relación a este punto 3 que la mejor estrategia para abordar un proceso de consulta y enviar una propuesta innovadora, si estáis pensando en ir
alineados o en alianza con alguna otra entidad, es que la presentéis de la mejor manera que la podamos entender nosotros. Es decir, si se va a entender mejor yendo en colaboración con otras entidades, pues perfecto, nos parecerá perfecto y lo mejor es que lo vamos a entender. Si va a confundir porque son entidades que tienen propuestas muy dispares y va a ser confuso la lectura en la ficha de esta propuesta, pues os diremos que lo mejor es que lo hagáis de manera individual. Lo importante para nosotros es que la información esté lo más clara posible, ¿vale? Y aquí el formato de participación, tanto yendo individualmente como de manera conjunta con otras entidades, nos da exactamente igual, ¿vale? Lo importante es que la información esté lo más clara posible. En tema de cómo participar y presentar esta propuesta, pues las propuestas de solución se pueden presentar a los correos que aparecen en las bases de la consulta y que ya está publicado en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía y en la página web del proyecto PIBICRA en el apartado de consultas preliminares al mercado. Las dudas y consultas pueden plantearse, como ya os he indicado anteriormente, a través del anexo 3 y enviado a través del correo habilitado para ello y que aparece en las bases de la consulta. Y por último, todas las dudas que recibamos, pues como ya os indicamos en la jornada 1 de junio, las daremos respuesta tanto a través de estos talleres, pero vais a tener un documento que es un documento de preguntas frecuentes que iremos actualizando en función de las preguntas que vayamos recibiendo y de las dudas que vayamos recibiendo a través del correo electrónico con el anexo 3 cumplimentado por vuestra parte. Entonces, la vía de respuesta de estas dudas va a ser a través de este documento de preguntas frecuentes. Y entrando ya en la parte clave de este bloque de participación, en el anexo 2 de formulario de solicitud, como recordaros que tenéis dos vías. El formulario anexo 2, que lo tenéis colgado en el perfil del contratante, lo podéis cumplimentar y enviarlo a través de los correos electrónicos que aparecen en las bases de la consulta, ¿vale? Esa sería la fórmula para presentar. Y la otra vía es en la página web del proyecto PIBICRA, tenéis el formulario de solicitud con los mismos campos que aparecen en la ficha anexo 2. ¿Vale? Simplemente recordaros que tenéis estos dos vías de articulación de propuesta. Y entrando en las preguntas que muchos de vosotros a lo largo de procesos de consulta tenéis dudas de cómo abordar este formulario de solicitud, lo primero y otra recomendación que os hago es, bueno, no es recomendación, sino que es un paso obligatorio. Para participar en el proceso de consulta tenéis que cumplimentar este formulario y cumplimentar todos los campos de manera obligatoria, ¿vale? Es decir, no podemos completarlo de manera parcial, no podemos completarlo o no rellenar campos en los que para nosotros ahora a continuación comentaremos es fundamental recibir vuestras ideas, necesitamos que esté todo cumplimentado. Y en el formulario de solicitud de la página web vais a ver que no podéis avanzar si no se cumplimentan las preguntas. Muchos de vosotros me diréis, es que a lo mejor yo, por ejemplo, no he facturado tecnologías similares, una de las preguntas que aparece y ahora repasaremos, no he hecho facturación de tecnologías similares en los últimos años. No pasa nada, coméntalo, pues no he facturado tecnologías similares en los últimos años, no pasa nada. Lo que necesitamos aquí es información de cuál es la situación del mercado. No hay información buena ni información mala. Aquí esto es importante que lo tengáis en consideración. También otra recomendación que os hacemos es que no vale indicar, como vais a ver y si habéis podido comprobar, podéis enviarnos documentos anexos a la presentación del formulario, ¿vale? Es decir, sabemos que el formulario es estricto y que hay preguntas que tienen una limitación de caracteres. Podéis articular documentación complementaria anexo, pero lo que no vale es indicarme, por ejemplo, en un apartado breve resumen de la propuesta y que me derivéis al anexo adjunto. No, necesitamos que la información, que con la ficha del formulario de solicitud
tengamos capacidad de analizar y tengamos capacidad de decidir si esta información es válida o no válida. Lo que sí es bueno es que si en un apartado os quedáis cortos y necesitáis detallar aún más, pues que lo hagáis a través del anexo complementario a vuestra solicitud. Ahí también, siguiente recomendación es que podéis gestionar la confidencialidad a través de los anexos. Es decir, si aquí en la ficha, en el formulario de solicitud, estáis dando una información que no es confidencial, pero que para entenderlo mejor la propuesta tenéis que dar aportaciones de descripciones funcionales que son confidenciales, pues lo podéis llevar a anexo e indicar en este documento anexo qué partes de esas especificaciones funcionales son confidenciales. Lo que no puede ser confidencial es el formulario de solicitud. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué? Porque esta es nuestra vía de análisis y en cualquier momento, no es lo habitual, pero en cualquier momento podemos publicar a través del informe final de conclusiones la información que aparece en este formulario. No es lo habitual que se publique. Por experiencia, si veis otros informes de conclusiones de consultas que ha puesto en marcha la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud, pues la información que ha aparecido en esos informes de consultas han sido breves resúmenes de propuestas de los participantes, nada más que ello. Pero tenemos que advertiros que cualquier punto de este formulario puede ser publicado en el informe final de conclusiones. Por eso tener en cuenta que tenéis habilitado los anexos para toda la parte que sea confidencial, que entendemos que es confidencial, pues pueda articularse a través de este anexo y que lo detalles como confidencial y no va a aparecer y no se va a quedar reflejado en el informe final de las consultas. Vale. Nunca podrá esa información quedar reflejada en ese informe. En cambio, lo que os comentaba ya para cerrar la recomendación, podrá publicarse cualquier parte de este formulario y seguramente si habéis revisado las preguntas hay un apartado de breve resumen que es el que suele aparecer en los informes finales de conclusiones. Aquí, siguiente recomendación, y antes de entrar en preguntas concretas del formulario, competís en capacidad de influir en el futuro pliego, es decir, no os guardéis ninguna bala en este sentido. Completar el formulario de la mejor manera posible, información detallada, porque a nosotros nos va a servir para articular y configurar el pliego de compra pública de innovación. Y este formulario es nuestra pieza clave. Entonces, os pedimos y os recomendamos que nos enviéis detalle de la mejor manera posible, detallado y desglosado, porque nos va a permitir avanzar en los siguientes pasos del proceso del proyecto de compra pública de innovación. Y recordaros, no hay respuestas buenas o malas. La respuesta mala, en este sentido, es la que no se puede acreditar o la que no se puede comprobar. Es decir, aquí vais a ver preguntas que tienen que ver con vuestra solvencia. Pues os estamos preguntando las facturaciones. Pues nos tenéis que decir cuál es vuestra facturación real, cuáles son vuestras certificaciones que tenéis en este momento. ¿Por qué? Porque esas certificaciones, imaginaros que tenemos que hacer la licitación ya y publicarla. Imaginaros que ponemos esas solvencias, si ponemos esas certificaciones, esas ISOs, por ejemplo, de calidad, pues si en el formulario nos habéis puesto que tenéis esas certificaciones, pero luego no las tenéis realmente, pues os habéis cargado la posibilidad de participar en la licitación porque ya lo hemos trasladado a esa licitación. Entonces, la respuesta mala en este sentido es la que no podéis acreditar en el formulario de solicitud. Y un poco para entrar en las preguntas que aparecen en el formulario, para las que tengáis en consideración, en datos básicos, en el primer bloque, nombre de la entidad proponente, la entidad que se presenta, nombre de la propuesta de solución, pues para nosotros que le deis un nombre en marketingiano, entre comillas, pues también para identificar vuestra propuesta es interesante, y esto va relacionado con el acrónimo de la propuesta de solución, ¿vale? Que nos deis un acrónimo lo más claro posible. ¿Por qué? Porque seguramente que muchas de vosotras vais a participar presentando no solo una propuesta, sino varias propuestas, porque te podéis resolver la necesidad no cubierta con diferentes enfoques.
Entonces, podéis articular diversas propuestas, pues por favor, que el acrónimo del proyecto sea conciso a la propuesta y que podamos dar una trazabilidad del proceso de identificación de propuestas de la manera más clara posible. Hay una pregunta aquí que muchos de vosotros nos preguntáis cuando terminamos los talleres por qué lo hacemos. Y es la siguiente. ¿Tiene intención de presentarse a futuras licitaciones relacionadas con el retos a los que estamos aplicando? Efectivamente, me preguntaréis, pues efectivamente, os responderéis claramente, si estamos aquí es para participar en un futuro proceso de licitación, una contratación pública. Indicamos esto porque una parte muy reducida de la muestra o de los participantes pues no tienen ninguna intención de participar en una futura licitación, pero sí tienen capacidad para dar una respuesta al reto, es decir, por su conocimiento, porque es un experto, es un autónomo o porque es una persona que trabaja en una universidad y que tiene una línea de investigación al respecto, no tiene intención de presentarse, pero quiere aportar información al respecto. Entonces, en ese sentido, habilitamos esta pregunta para dar respuesta y que ver el porcentaje de entidades que estarían participando en el futuro proceso de licitación. En el siguiente bloque en datos de proponente, pues sí, identificar si es una persona física o jurídica, que nos identifiquéis el sector de actividad CNAE y cualquier información relacionada con el sector de actividad. También el tipo de entidad, muy importante el tipo de entidad al respecto, porque tenemos que identificar también de dónde venís, pues si es una empresa privada, si es pública, si es un centro de investigación, si es una universidad, un centro tecnológico, pues tenemos que identificarlo y nos gustaría identificarlo. El año de constitución de la entidad. Si vamos a una propuesta conjunta de varias personas físicas o jurídicas, pues aquí identificarnos si vais asociados con otros proponentes o no. Lo que os he comentado y muy importante, podéis ir en colaboración con otras entidades ahora en consulta, pero imaginaros que luego la licitación sale de una manera en la que no os conviene esa colaboración, pues tenéis que participar con otro consorcio. No pasa nada. Yo lo que siempre recomiendo en este proceso de consulta que es ahora en este proceso tomaros un café con las entidades que consideréis que podéis hacer una propuesta innovadora, pero nada más. No tenéis que tener una relación comercial ni una relación en una UTE ni nada por el estilo. Ya será en el proceso de licitación donde tengáis que poner los medios y el tipo de vínculo que vais a participar en la licitación. Ahora no es el momento simplemente nada más que tomarnos un café y hablar con los que consideramos que podemos hacer una buena propuesta y presentarnos de manera conjunta, ¿vale? Pero no debería de haber una vinculación más allá que esa. ¿Por qué? Porque luego puede salir de alguna otra manera que no os beneficia al consorcio y tenéis que tomar partido con otros players del mercado. Preguntas sobre el tamaño de la entidad en la actualidad. Esto es importante, reflejarnos en la ficha la realidad actual, ¿vale? No la futura ni la previsión, pues tendremos en el próximo mes 37 empleados. No, si tenéis ahora 35, poner en la ficha 35, porque es lo que vamos a llevar nosotros a la licitación. Imaginaros que luego no podéis acreditar con contratos 37 contratos en la licitación. Pues ya estéis fuera del proceso de solvencia de la licitación. Entonces, reflejar en el formulario información que tenéis ahora mismo para acreditar. Si tenéis 35 personas en plantilla, pues 35 personas que podéis acreditar en este mismo momento. Centros y principales recursos de I+D, pues si tenéis centros o recursos que queráis poner en valor en el formulario, perfecto. Seguramente que participéis empresas pequeñas que no tienen esos centros o que no tienen recursos relacionados con esto. No pasa nada, ponernos la realidad. No estamos dejando de lado al mercado, porque seguramente vais a ver preguntas, oye, esto no me aplica, no puedo participar en el proceso de consulta. No, no es así, simplemente que nos tenéis que poner cuál es la situación. Cuando os decía que tenéis que complementar el formulario totalmente,
pues habrá preguntas que no podréis contestar o que no tenéis información o que realmente no tenéis, por ejemplo, recursos de I+D o centro, pues simplemente no cuento con recursos o centros de I+D. Con esa respuesta sería suficiente. Contarnos la verdad en ese sentido. La facturación en los últimos 3 años, ¿vale? Aquí está el 15, 16, 17, sería, perdonar aquí la errata, pero serían los últimos 3 años, 2019, 18 y 17. Datos del interlocutor representante, muy importante, porque muchas veces cambian los interlocutores en las empresas. Esto es un proceso de consulta primera de mercado que va a llevar unos meses y si imaginaros que cambies interlocutor, por favor avisarnos porque este va a ser nuestro interlocutor a lo largo de todo el proceso de consulta y al que vamos a contactar, al que vamos a pedir entrevista, si tenemos que hacer entrevistas, si tenemos que resolver alguna duda de su propuesta. Con el tema de las preguntas y también otra recomendación que muchas veces sale a colación en las preguntas frecuentes es por qué estamos preguntando este tipo de preguntas de facturaciones, de centros. Recordaros que estamos para la futura licitación escribir las solvencias, ¿vale? Y no queremos poner solvencias altas, queremos poner las solvencias más adecuadas, ¿vale? Y esto tenerlo en cuenta porque muchas veces nos preguntáis, es que si no pongo facturación en el año 2017, no voy a estar dentro del proceso, ¿no? Ponernos esa información porque ya veremos si esa propuesta de esa empresa de startup, pequeña empresa, nos resuelve el reto y tiene esa solvencia, pues lo que haremos es bajar esa solvencia para que pueda entrar. Es decir, queremos establecer solvencias adecuadas y para establecer solvencias adecuadas necesitamos que todos los proponentes nos pongáis vuestra información adecuada y que sea la real en estos momentos. Información adicional. También a continuación son preguntas relacionadas con las solvencias, ¿vale? Recordad, lo importante es lo que se puede acreditar, ¿vale? Entonces, aquí preguntamos, ¿su entidad tiene facturación de tecnologías similares a las de la presente propuesta en los últimos 3 ejercicios? Pues podéis decir, si no habéis tenido facturación de tecnologías similares, podéis dar al botón que no y no pasa nada. Queremos ver cuál es la situación del mercado al respecto. ¿Considera que su entidad dispone de certificaciones relevantes? Pues igualmente nos gustaría que, aparte de decir sí o no, si es en sentido afirmativo, que nos detalléis todas las certificaciones que podáis aportar en este momento. ¿Por qué? Porque eso lo podremos traducir a posibles solvencias. ¿Considera que el personal de su entidad tiene calificaciones que son específicamente relevantes para acometer los retos que se propone? Efectivamente, las calificaciones también son importantes, pero las calificaciones que tenga el personal ahora, no futura. Ahora es el momento. ¿Ha realizado inversión en I+D en los últimos 3 años? Pues igualmente que nos deis detalle de esas inversiones y de esos importes que habéis hecho en los últimos 3 años y que tengan que ver con el proyecto que estamos aquí, el reto que estamos aquí abordando. Indicar las capacidades tecnológicas que dispone la empresa o el proponente. En este sentido, pues necesitamos saber vuestras capacidades porque igualmente podemos traducirla a posibles solvencias técnicas y profesionales de la compañía. ¿Su entidad ha obtenido financiación pública de concurrencia competitiva para proyectos de I+D? Efectivamente, pues aquí si habéis concurrido en otras convocatorias optando por una fuente de financiación para desarrollar proyectos de I+D en este sentido, pues indicarnos, ¿vale? Si no habéis participado en estos procesos, no pasa nada, ¿vale? Entonces, lo que necesitamos es saber cuál es la situación del mercado en este sentido. Experiencia en la ejecución de proyectos en el ámbito de la inteligencia artificial, el reto que estamos abordando, pues necesitamos saber cuáles son esas experiencias o esas capacidades que tiene la empresa, porque igualmente nos va a determinar un grado de solvencia técnica más alto o más bajo en este sentido, ¿vale? Igualmente, pues planteamos aportar información detallada que consideréis
que puede ser interesante a la hora de establecer esas solvencias, por cualquier investigación que tengáis previamente hecha, cualquier publicación al respecto, cualquier desarrollo parcial que habéis hecho previamente que puede ser similar al reto que estamos abordando, publicaciones de cualquier otro tipo. Todo eso es buena información para nosotros para establecer las futuras solvencias al pliego de compra pública de innovación. Y este es uno de los apartados, esta es la casilla clave para nosotros, es el apartado de descripción de, no sé si se está viendo en pantalla, descripción de la propuesta de solución. Aquí necesitamos conocer cuál es el breve resumen de la propuesta de solución y os damos un máximo de caracteres, 1250 caracteres. Lo que aparece en esa casilla es lo más importante y no ningún concepto lo tenéis que dejar pasar. Es decir, estamos diciendo que sea breve, es decir, un breve resumen de vuestra propuesta innovadora. Importante que especifiquéis la parte funcional de vuestra solución. La tercera, tenéis un máximo de caracteres. Lo que os vayáis más allá, es decir, si necesitáis más espacio para que nosotros entendamos mejor el resumen funcional de vuestra solución, pues llevarlo a un anexo, ¿vale? Pero lo importante es que vamos a tener un número importante de propuestas que analizar. Cuanto más nos facilitéis en la mejor manera posible esta información de manera resumida y que la podamos entender, pues mucho mejor, porque este va a ser la información clave para hacer ese cribado inicial de propuestas, es decir, vamos a coger las propuestas, las vamos a analizar y vamos a decir, esta resuelve el reto, esta no resuelve el reto, esta ha ido a un producto de mercado, etcétera. Entonces, esta casilla para nosotros de ver el resumen de la propuesta es clave y tenéis que describir el enfoque funcional. Entonces, como os indicamos aquí, para proporcionar más información acerca de la idea, pues podéis utilizar los anexos en el apartado 10. Pero, por favor, que cuando nosotros nos pongamos a leer esta propuesta, esta casilla, tengamos claro la solución que estáis abordando, ¿vale? Es posible que esta casilla se publique en el informe final de consulta primera de mercado, como os hemos comentado. ¿Por qué? Porque esta casilla también va a favorecer el networking. Para nosotros es fundamental que en este informe se conozca el breve resumen de lo que estáis proponiendo cada uno de los proponentes, porque seguramente un gran porcentaje pues, puede abordar el reto de manera parcial, hay otros que lo harán de manera integral, pero pues para favorecer el futuro networking de cara a una licitación y que pueda haber esos consorcios o esas alianzas, pues que puedan ver cuáles son las entidades y qué propuestas están proponiendo las entidades. Para nosotros sería como el catálogo de soluciones que podría abordar el mercado y que se articulará a través de este informe final de conclusiones la información de cara a establecer posibles alianzas y networking, que a lo mejor en muchos de los casos no tenéis necesidad y podéis abordar el proyecto de manera integral. Pues entonces, esta parte no la llegaréis a utilizar, pero sí consideramos que como esto es un proceso abierto, de momento no tenemos que recibir información del mercado, pues habrá empresas grandes, habrá empresas pequeñas, habrá centros de investigación, centros tecnológicos que puedan abordar el reto tanto de manera parcial como integral y que esta información le va a resultar bastante de utilidad de cara a la futura licitación. Aquí hay un apartado importante que es la duración. Nos estamos preguntando la duración estimada para la ejecución de la propuesta planteada. Es muy importante porque muchas veces nos indicáis y hacéis mención a que, bueno, pues no tenemos toda la información, este proyecto podrá durar pues aproximadamente 24 meses. Queremos detalle de esa duración por fases, os pedimos un desglose por fases, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta también que este es un proyecto que está financiado con FEDER Regional de la Junta de Andalucía y que tendremos un plazo de finalización de ejecución por el programa operativo de 2014-2020. Entonces, no podrá durar más allá de, por ejemplo, mitad del año 2023 porque tendremos que tener unos meses de margen para la justificación de todas las actuaciones.
También tener en cuenta el coste estimado del proyecto, ¿vale? Os hemos indicado el presupuesto que tenemos para el proyecto y tenemos una bolsa exclusiva para licitación de compra pública de innovación. Pues tenerlo en cuenta este importe para desarrollar vuestra propuesta innovadora. Lo que os decía, no hinchar los precios en ese sentido, ajustaros a la realidad. Es importante, el precio parecido al que aplicaríais en una licitación. ¿Vale? Si estuviéramos en una licitación, ¿cuál es el precio que estaríais abordando? Por lo que os he comentado, porque a lo mejor si nos pasamos de presupuesto puede ser que eliminemos componentes que a lo mejor en vuestra propuesta os interesa que estén. Entonces, ajustaros a la realidad. Y también tener en continuación que en compra pública de innovación no tiene por qué ser decisivo el precio, ¿vale? Lo que queremos es un producto innovador que resuelva unas necesidades, que tenga unos componentes de innovación y las fórmulas, a lo mejor los criterios de fórmulas de adjudicación van a valorar más el apartado del componente innovador que el apartado del precio, ¿vale? Incluso en compra pública de innovación, en este sentido, el precio pues suele aplicarse fórmulas muy planas para no incentivar las bajas. Por eso os recomendamos que aquí seáis y os ajustéis a la realidad, que seáis lo más realistas posible en el presupuesto. Y desglosar este presupuesto, es decir, para nosotros, tanto para la licitación como para los informes de justificación del procedimiento de compra pública de innovación, es importante que nos indiquéis el desglose del presupuesto, es decir, por personal, por componentes, lo que consideréis, pero desglosarlo. Para nosotros es mejor información un presupuesto que tenga ese desglose que no un presupuesto que diga esto vale 3 millones de euros, 2,5 millones de euros. Poca información nos aporta ese dato. Nos aporta si esos 2,5 millones de euros, por ejemplo, pues nos estáis desglosando en personal, nos estáis desglosando en componentes innovadores o elementos hardware, software, etcétera, ¿vale? Por último, las últimas preguntas que son menos relevantes, pero que tenéis que dar respuesta, pues igualmente la contribución económica del licitador a la iniciativa, es decir, pues a lo mejor las empresas habéis hecho ya desarrollos previos y tenéis ya unas contribuciones que vais a aportar al proyecto. Pues aquí indicarnos, pues oye, yo he hecho un I+D valorado en 1 millón de euros en el que he llegado a un TRL tal de la solución. Pues oye, eso nos interesa también conocerlo por parte de los proponentes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que habéis trabajado previamente? Y qué estáis contribuyendo, porque a nosotros nos estaríamos beneficiando de ese conocimiento previo de la innovación, ¿vale? Indicar el impacto que generará el desarrollo de la propuesta, de la solución propuesta, sobre todo a nivel asistencial, socioeconómico, profesional y organizativo. Pues aquí nosotros tenemos una concepción acerca de este impacto, pero seguramente que vosotros por conocimiento de la tecnología tengáis capacidad de decirnos, pues esto va a impactar de manera asistencial de esta manera. Pues oye, que nos podéis recomendar cuáles serían los impactos esperados o los que generará el propio desarrollo del proyecto. ¿El proyecto planteado está en línea con la estrategia de negocio? Efectivamente, necesitamos preguntaros si está alineado con vuestra estrategia porque nos va a permitir identificar cuáles son aquellos aliados en este proceso de consulta que van a ser estratégicos. Nosotros queremos que este proyecto esté en línea con vuestra estrategia. Eso es claro. No queremos empresas que no estén alineados en su estrategia con este proyecto o que vengan aquí a intentar vender su catálogo de servicios y no hacer I+D. Pues esto es importante para nosotros y lo queremos despejar, es decir, que estén alineadas con su estrategia de negocio o de su capacidad de innovación o sus líneas de innovación. ¿Estaría su entidad interesada en participar en la licitación de este proyecto? Pues igual trazable a la pregunta que os hacíamos al principio, sobre todo porque habrá entidades que no puedan participar o que no quieran participar en una licitación, mejor dicho. ¿Su entidad tiene experiencias en desarrollo relacionados con este proyecto? Igualmente, necesitamos conocer vuestras experiencias, porque esto también es solvencia de cara a la futura licitación, incluso criterio de adjudicación. Entonces, indicarnos, por favor, los proyectos que habéis abordado, indicar el año de ejecución, el importe y una breve descripción de los resultados de ese proyecto. A nosotros no nos va a valer de cara a una futura solvencia o una futura criterio de adjudicación proyectos que no hayáis acabado. Entonces,
podéis hacernos dos escenarios, los proyectos que habéis acabado y los proyectos que vais a acabar en el corto plazo. ¿Vale? Pues a finales de año habremos terminado también con estos proyectos. Pues también nos interesa que nos indiquéis, pero sobre todo los que habéis finalizado con éxito. ¿Vale? Y por último, beneficios aportados por la solución propuesta para otros agentes. Es decir, si veis que vuestra solución también está impactando a otros agentes del sistema, pues y tiene unos beneficios que tenemos que destacar, pues por favor, hacérnoslo llegar en ese sentido. La parte de I+D es también importante, es decir, necesitamos que nos identifiquéis los elementos innovadores de vuestra propuesta. Os preguntamos el nivel de madurez. Este apartado está muy dirigido a criterios de adjudicación y también está muy dirigido para nosotros determinar el tipo de compra pública de innovación que vamos a realizar. Es decir, si os estamos preguntando por el nivel de TRL, el estado de la técnica, es porque si nos decís que estamos muy alejados y estamos en unos TRLs muy bajitos, pues tendremos que determinar un tipo de compra distinto, es decir, una compra de servicios de I+D. Si estamos más cercanos al mercado, estaremos en unos TRLs más altos y, por tanto, pues será un tipo de compra distinto, una compra pública de tecnología innovadora. ¿Vale? Por eso os preguntamos el TRL adecuado. Los resultados de I+D que se espera generar, pues igualmente que nos lo identifiquéis en la propuesta. Máximo 850 caracteres. Si necesitáis ampliar información al sentido, en este sentido, pues articular a través del anexo. El anexo que corresponda con la confidencialidad que entendemos que aquí pueda tener. Identificar las fases de integración con tecnologías y servicios preexistentes. Pues efectivamente vamos a resolver un reto, vamos a resolver una necesidad, pero esto tiene que integrarse de alguna manera y tenemos que tener en cuenta unas fases, una integración, una consultoría, lo que consideréis oportuno vosotros, por favor, identificarnos en la propuesta cuáles serían estas fases de integración oportunas, que a lo mejor nos decís, no, esto no hace falta y con simplemente este hecho ya estaría integrado. Pues perfecto, pero identificarlo, cuál es la situación más apropiada para desplegar este I+D. El siguiente bloque es muy importante, que es el del despliegue. Efectivamente, luego este producto se tendrá que desplegar en el sistema y todo lo que nos levantéis de alarmas, de banderas rojas, de tener en consideración puntos críticos o puntos calientes a la hora de establecer esa licitación, por favor, hacérnoslo llegar. Eso es importante para nosotros. Nosotros hemos tenido en consideración ciertos riesgos, pero a lo mejor vosotros como mercado pues no tenéis, no habéis tenido, tenéis en cuenta, pero nosotros en el anexo no lo hemos tenido en consideración. Por favor, levantadnos todas esas limitaciones o barreras específicas que tengamos que tener en cuenta de cara a la configuración de la futura licitación. ¿Vale? Características del proyecto y el alcance propuesto consideran que son importantes, pues aquí también poner en valor cuáles son los hitos importantes del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros también a la hora de controlar al contratista, pues vamos a poner una serie de hitos en la licitación. Pues es bueno que nos identifiquéis cuáles son estos hitos importantes de cara a la licitación. También ventaja principal, os preguntamos por las principales ventajas que se encuentran de la solución propuesta. ¿Por qué os preguntamos esto? Porque esto también se puede llevar a cabo, se puede convertir en un criterio de adjudicación. Os pedimos qué cosas son diferenciales de vuestra propuesta que vosotros conocéis por la competencia que tenéis en el mercado. Y qué mejor que vosotros para decir, oye, pues yo hago bien esto, sabiendo que mi competencia hace bien lo otro. Pues identificando esos puntos y esas principales ventajas de vuestra solución frente a lo que hace la competencia en ese sentido. ¿Vale? También, si tenéis algún criterio que pueda ser interesante que tengamos en consideración de cara a la futura licitación, pues aquí tenéis un apartado de qué criterios consideran importantes para evaluar las propuestas. Oye, pues si nos dais ideas, pues las podemos trasladar al futuro pliego de compra pública de innovación. Con respecto a la parte de la derecha que aparece aquí en la slide sobre los derechos de propiedad intelectual, pues a priori, por las características de vuestra entidad, pues identificar si tenéis limitaciones y cuáles son las reglas del juego que estaréis dispuestos a establecer en este proyecto de compra pública de innovación, ¿vale? Y os recuerdo, no hay pregunta buena o mala,
Es decir, queremos saber cuáles son vuestros modelos. Sabemos que muchas de vosotras tenéis generado un conocimiento previo. ¿Cómo queréis que se genere, en qué modelo de marco de colaboración queréis que se comparta riesgos y beneficios dentro del proceso de compra pública de innovación? Pues esta pregunta es la idónea para darnos ideas en ese sentido y que luego lo plasmemos en la licitación de compra pública de innovación. También nos seguimos preguntando cuáles son principales riesgos del proyecto. Pues oye, riesgos en el que si no nos paséis esta información, si el servicio de salud no nos pasa esta información en tiempo y en forma, pues nosotros nos retrasará el proyecto y tendremos riesgo de calidad del proyecto. Pues levantarnos esos riesgos ahora en este momento para nosotros plantear un plan de acción y una licitación que pueda mitigar estos riesgos del proyecto. Igualmente, volvemos a preguntar la intención de presentarse en futuras licitaciones relacionadas con este proyecto, ¿vale? Porque a lo mejor puede ser que salgan licitaciones aparejadas en este sentido y que tengamos que tener en consideración si estaremos interesados en licitaciones de este reto, ¿vale? Sobre todo para tener un poco el feeling de cuántas propuestas estaríamos abordando. Y los últimos bloques son relacionados al formato de participación, es decir, a las declaraciones obligatorias, que nos deis autorización a utilizar vuestra información de cara a seguir con el proceso de consulta. Es decir, aquí nos tenéis que completar todas las casillas de manera afirmativa, ¿vale? Para poder participar en el proceso. Si no nos activáis estas casillas, no podremos tener en consideración la información de cara al futuro licitación de compra pública de innovación. Hay un apartado de autorización de usos de los datos aportados por vuestra parte en el que vamos a almacenar esos datos, sobre todo con el objetivo de informaros a lo largo del proceso de consulta. Pues si hay una jornada, pues de conclusiones, pues haceros llegar la información de esa jornada. También aquí recordar que muchos de vosotros os inscribisteis en la primera sesión de jornada de presentación de la consulta y habéis recibido información a través del correo electrónico de los talleres. Muchos de vosotros nos habéis escrito que no os ha llegado información, seguramente pues que se haya quedado en spam, pero la idea es que os enviemos información acerca del proceso, pero si en algún momento queréis rectificar el uso de estos datos, pues nos tendréis que poner en contacto a través del correo electrónico que aparece aquí en las bases de la consulta, concretamente el apartado 9 del anexo 2. Y por último, el apartado 10 de relación de documentación adjunta aportada, es decir, lo que os he comentado. Vuestra propuesta tenéis una información que seguramente necesitáis complementar con anexos o con información complementaria para detallar de manera concreta vuestra solución. Pues esta casilla la tenéis que completar con el nombre de esos archivos, con una breve descripción de lo que estáis aportando y si es confidencial o no es confidencial. Lo hemos limitado a 3 archivos máximo por propuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado nos adjunta información que no es clave. Por ejemplo, catálogos de servicios que no nos aportan mucho valor añadido en este proceso de consulta. Entonces, hay una gran saturación del repositorio con documentación que no es clave para el proceso. Entonces, lo hemos limitado a 3 archivos y, por favor, que estos 3 archivos sean claves de vuestra información y que nos aporten información concreta y detallada y que nos pueda clarificar a la hora de establecer una futura licitación. Lo que os he comentado, tenéis en el perfil del contratante la publicación de la consulta primera al mercado del proyecto Pivicra y también una página web del proyecto en concreto donde tenéis información de las fases del proyecto, ¿vale? En el apartado consultas preliminares al mercado tenéis información de cómo participar en el proceso. Por último, en una última slide, recomendaciones también que me gustaría lanzaros antes de que os pongáis a escribir la propuesta si no lo habéis hecho todavía, es lo que hemos ido comentando a lo largo de la sesión. Por favor, información clara, eso es importante para nosotros. Información trazable, es decir, si nos ponéis anexos,
que nos describáis cuál es ese anexo, si es confidencial y a qué está dando respuesta. Por favor, que sea la información muy trazable para nosotros porque vamos a manejar un número importante de propuestas y cuanta más mejor y más claro sea el envío de esa información, pues mejor para nosotros. La recepción de las propuestas, como ya ha comentado José María y Marcial, finalizará el 24 de junio. El plazo límite finaliza a las 23:59. Por favor, no lo dejéis, siguiente recomendación, no lo dejéis en el último momento, ¿vale? ¿Por qué? Porque si lo enviáis por correo, puede ser que el correo en los últimos minutos esté saturado de propuestas y no entre y os quedéis fuera por una saturación del correo en ese sentido. Así que, por favor, no esperéis al último minuto de cierre de la ventanilla y aprovechéis por los días antes o horas con bastante margen para enviar vuestras propuestas. A continuación, una vez que recibamos las propuestas, nos sentaremos a analizarlas y vamos a hacer una criba de decir, oye, pues estas propuestas están resolviendo el reto, seguramente que otras, pues por experiencia, no estén resolviendo el reto de manera integral, sino parcial, y esas también nos van a valer, pero hay otras que nos están ofreciendo cosas que ya están en el mercado y que, os recuerdo, estamos en un proceso de compra pública de innovación y tenemos que hacer propuestas que eleven el estado de la técnica, es decir, que vayamos a un modelo de innovación que tenemos que hacer para resolver el reto, la necesidad que tenemos planteadas. Para recabar más información, pues el equipo del proyecto podrá establecer entrevistas con proponentes, sobre todo establecerá entrevistas con aquellos que tengan una propuesta alineada con el reto y que veamos cuando analicemos esas propuestas que puede ser un buen aliado para establecer un diálogo técnico con ese proponente, ¿vale? Y eso estimamos que sea en el mes de julio, a lo largo del mes de julio de este año. Cuando analicemos analizadas esas propuestas, ya realizadas esas entrevistas y hecho el diálogo con el mercado, estaremos en disposición de realizar el informe final de consultas al mercado. Si todo ha ido bien, es decir, si nos habéis pasado información detallada, si nos habéis pasado en entrevista, nos habéis dado el detalle suficiente para poder configurar el pliego de compra pública e innovación, pues todo va a ir seguido y el siguiente paso sería publicar este informe de consultas que os va a anticipar un poco lo que vamos a contratar, ¿vale? Y cuáles han sido esas conclusiones del proceso. Para estar en disposición del mes de octubre y noviembre en la redacción de este pliego y publicar y adjudicar este pliego de compra pública e innovación en el primer trimestre del año que viene. Estos son los próximos pasos que hemos tenido en cuenta y que tenéis que tener en cuenta a lo largo del proceso que vamos a lanzar en los próximos meses. Y esto era todo lo que tenía para este bloque. Ahora, si os parece bien, pues entramos en el bloque de preguntas, dudas que queráis realizar al respecto. También tenéis habilitados los correos en las bases de la consulta y el anexo 3 del formulario para realizar una consulta al equipo técnico. Y ahí, pues bueno, pues la respuesta se hará visible a través del documento de preguntas frecuentes que estará publicado en la página web del proyecto PIBICA. Y con esto, pues ya, si os parece, doy finalizada. Yo creo que vamos en hora, me he pasado un poquito del tiempo de mi parte, pero creo que era necesario para explicar bien el proceso de participación y de cumplimentar este anexo que estamos ya puesto a vuestra disposición y que podéis ya cumplimentar.